esto se trata de saber, de estar convencido de que el perdón me va a hacer bien. Y Dios me enseña en que perdonar me va a hacer bien. Y Dios a través de Jesús nos dice, si ustedes no perdonan a quien les hizo daño y quien les ofendió, ¿cómo ustedes pueden pretender que vuestro Padre le perdone sus ofensas? Dios lo que está diciendo, si yo te perdoné la ofensa, ¿puedes tú también imitarme a mí? Bendecida y hermosa tarde, hermanos amados. Hoy una nueva oportunidad que nuestro Padre Celestial nos regala. El podcast número 29 o episodio 29 del podcast Mi alma te alaba, Padre. Hemos titulado La necesidad del perdón. La base bíblica, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Un tema poderoso que nos va a permitir aprender a perdonar, a dar ese perdón y a recibir el perdón también, tomando en cuenta que para poder avanzar en nuestra vida espiritual y tener ese crecimiento para poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar, requerimos hacer uso de ese perdón. Y para desarrollar este tema, hoy hemos invitado al pastor Eric Castellano, quien nos va a entregar una respuesta a todo este tema. Pastor. Muchas gracias, muy buenas Bendecida tardes, amada tarde. hermana. Gracias por la invitación a este hermoso programa, a este podcast, pues, bajo el tema La necesidad del perdón. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de sus seguidores, de sus amigos, de su audiencia. Que Dios pueda bendecir la vida de ellos y su familia y que nos puedan permitir, pues, de su tiempo, unos 40 minutos, 60 minutos, de aprovechar este consejo de Dios, muy importante y muy vital para el funcionamiento de nuestra vida en esta tierra, y que podamos disfrutar esa vida abundante que Dios nos regala hasta que Él decida llevarnos hasta su presencia. Así que atento a lo que Dios nos va a aconsejar y nos va a decir en esta tarde. Gloria a Dios, así es, pastor. Y como ya es costumbre y regla en nuestro podcast, pastor, antes de empezar a desarrollar a plenitud este tema, se nos hace necesario que adoremos primero a Dios y entreguemos lo que vamos a hacer al Espíritu Santo. Y de esta forma les invitamos a que nos acompañen a adorar en esta tarde, donde la adoración va a estar guiada por nuestra hermana Avis Maigua de la iglesia Buenas Nuevas, la iglesia madre, ya que yo pertenezco a la iglesia Buenas Nuevas 2, y vamos a adorar a Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he gastado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y sumérgeme
de esta forma, después de haber adorado al Señor y después de haber descansado en el Señor, vamos a desarrollar este tema poderoso, pastor, que es la necesidad del perdón. Cuando tenemos esa necesidad, ese peso, es necesario entregárselo al Señor para que Él nos pueda dirigir y ese Espíritu Santo poder explicarnos qué hacer y para qué hacerlo. Entonces, vamos a comenzar de esa forma. Indíquenos, pastor, por qué tenemos esa necesidad de perdonar. Bueno, primeramente hay que ver qué es el perdón. Hay que saber por qué el perdón. ¿Qué necesidad hay del perdón? El perdón es ese acto de ir a una reconciliación, de ir a hacer las paces, de ir a encontrar paz y de una relación que estuvo fracturada, restaurarla. En este caso, hay relaciones familiares, hay relaciones empresariales, hay relaciones matrimoniales, hay relaciones de amistad. Hay muchos tipos de relaciones y entre el hombre y el creador también había una relación. Entonces, esa relación que había entre Dios y el hombre, de comunicarse, de estar unidos, pues el hombre rompió esa relación. ¿Y cómo la rompió? Por una ofensa. ¿Y cuál fue la ofensa? Desobedecer un pacto que Dios había hecho entre él y el hombre, el primer hombre, en este caso Adán y Eva. Entonces, Dios hizo un pacto con ellos de estar conciliados, de vivir en armonía y en paz con Él en su presencia, pero había un pacto de obediencia que Dios le dijo: vas a administrar todo, vas a cuidar todo lo que yo te doy, puedes disfrutar de toda esta creación. Lo único que no quiero que hagas es que comas de ese árbol del bien y del mal. El día que comas, vas a morir. Y la muerte en ese entonces fue una separación. El hombre desobedeció ese mandato y ofendió a Dios, que es el pecado, que es lo que ofende a Dios, y el hombre le dio la espalda a Dios y entró en una discordia, entró en una separación con Dios. Entonces Dios tiene una necesidad de restaurar esa relación nuevamente. Fíjese que no es el hombre quien busca restaurar la relación. Y desde ese punto nosotros queremos partir. Desde el punto no es que es el hombre que ofendió busca restaurar la relación, sino el ofendido es quien busca restaurar la relación. Eso es algo muy hermoso. Sí, porque las cosas, como las hacemos nosotros como humanos, es de una forma, pero cómo las hace Dios en espíritu es de otra forma. Porque allí quien tenía la necesidad de restaurar esa relación es Dios. Correcto. Puede ser también de ambas partes, porque ¿a quién le dio más valor al peso de la relación? ¿Quién le da más valor a eso? Y vamos a ver algunos puntos en la Biblia de cómo Dios nos lleva a nosotros a entender ese perdón y que nosotros también como seres humanos debemos perdonar. Es Él que nos enseña, el Creador, a perdonar. Porque ¿qué necesidad nosotros tenemos del perdón? Bueno, la necesidad es que hay una fractura. La necesidad es que hubo una ruptura de relaciones. Ajá, sí, hay una fractura, una ruptura. Sí, pero no solamente eso, sino las consecuencias De lo que que eso trae. hubo que a través de una ruptura de una relación. Raíces de amargura, resentimiento, odios, y que eso no es que dañan a la otra persona, sino que se daña es A uno a la mismo. misma persona que tiene que perdonar eso que le hicieron, que le causó dolor. Y si no hay perdón, que es lo que Dios nos enseña, no va a haber sanidad. Entonces Dios es quien nos enseña y podemos usar unos textos bíblicos para iniciar nosotros. Para llevar esto a la base bíblica y que puedan entender que no estamos hablando por hablar, sino que la palabra de Dios lo tipifica. Correcto.
Ok, la base que utilizamos en principio es la de Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, que me voy a permitir leer para Lea, yo voy entonces. a permitirme beber un poco de agua. Ok, entonces fíjense, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les Amén. invitamos a ubicar Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Interesante esto, porque imagínense, nos está invitando Jesús a que nosotros perdonemos. Y si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos va a perdonar. Y ahí Jesús indica algo del Padre. Dice, si ustedes no perdonan las ofensas que otro prójimo, otro ser humano te haya hecho, ¿cómo puedes tú pretender que tu Padre Celestial, tu Creador, te perdone? Entonces vamos a ir a ese inicio. Pero Dios, ¿acaso yo he ofendido a Dios para que Dios me perdone? O sea, usted me ofendió, pero ¿cómo es que yo tengo que perdonarte a ti para que mi padre me perdone? Es que si yo no le he hecho nada a papá. No, es que el hecho de yo no perdonar a mi prójimo aún es una ofensa para con Dios. Porque nosotros no vemos, pero hay raíces de amargura y resentimiento que hay en nosotros por causa de una herida que hemos sufrido de otra persona. Entonces vamos a iniciar en esto, que nosotros todos los hombres ofendimos a Dios. Todos, dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del reino de los cielos, del paraíso de Dios. Pero a pesar de nuestras ofensas, Dios nos brindó un perdón. Gloria a Dios. Ahora, ¿a través de quién? Del mismo Jesús. Y nosotros lo podemos ver yo anoté varios textos bíblicos por acá. Okay. Y yo quiero leer el primero, que es en la primera carta de Juan. En su capítulo 1, el apóstol Juan, en el versículo 9, lo voy a leer acá, lo anoté de la nueva traducción, de la nueva versión internacional. Juan escribe esto y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Voy a usar otro texto ahora del Antiguo Testamento. Todo esto es en el Nuevo, ahora vamos al Antiguo. El salmista en el Salmo 103, versículo 11 y 12, en la Reina Valera, él escribe y dice así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y a Isaías le envía para que escribe en su capítulo 1, versículo 18, dice, vengan ahora, hace un llamado, vengan ahora y arreglemos cuenta, dice el Señor. Y hace una pregunta, ¿son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como el carmesí? Quedarán como blanca lana. Entonces, a Miqueas le dice, en su capítulo 7, versículos 18 y 19, le dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone nuestras rebeliones, que perdone la maldad nuestra y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Volverá a compadecerse de nosotros, pisotearemos nuestras iniquidades, tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Leímos varios textos de diferentes hombres en diferentes generaciones, hablando de un mismo Dios, de un atributo que Dios tiene para con la humanidad. No merecemos el reino de Dios. No merecemos el perdón de Dios. Nosotros, seres humanos malos, de corazones perversos, codiciosos, avariciosos, fornicarios, adúlteros,
envidiosos, airosos, rencorosos, que es nuestro corazón que va de continuo al mal. Él, que es fiel, compasivo, misericordioso y que Él es amor, a través de ese amor fue que tomó la actitud de perdonar tu ofensa y mi ofensa. Hemos ofendido a Dios y con nuestras actitudes y acciones ofendemos a Dios. Entonces Dios, en ese amor que nosotros le ofendimos, Él dijo, yo voy a pasar por alto sus pecados, sus ofensas, yo los voy a perdonar. Pero no lo hizo con palabras, sino que Dios lo mostró con hechos. ¿Y en qué hecho, hermano, pastor, amigo? ¿Cuál es el hecho? Bueno, Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. amén. Pero lo hizo ¿para qué? Para reconciliarnos con Él. O sea que Cristo es el puente, es el camino, que el puente estaba roto, cayó a pedazos. Y Él lo restauró. Y Cristo en la cruz hizo el puente para que tú y yo llegásemos a la presencia de Dios, a llamarle nuevamente Padre, a entrar y tener una comunión con Él, una relación nuevamente con Él, de padre a hijo. Y entender que por medio de Jesús, que es el único camino, es la única verdad, y Cristo es la vida por la cual podemos llegar al Padre. O sea, Él es el canal. Al restaurar esa relación, Él determinó que para poder llegar a Él, entonces vamos a llegar por medio de Cristo. Y llegamos por medio de Cristo cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos también. Y le demostramos a ese prójimo que podemos perdonarle. Y Dios nos da ejemplo. Me trajo el Espíritu Santo un recuerdo de su palabra. Porque el escritor de los primeros 5 libros, que es Moisés, él escribe desde el punto de vista del ser humano, y él dice que era tanto la maldad del hombre sobre la tierra, en Génesis capítulo 6, dice que Dios se dolió en el corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Fíjese, pero él lo está viendo, él lo está escribiendo. La magnitud. Y Moisés, como que Dios le permite sentir eso que Dios sentía por nuestras ofensas, por nuestras rebeliones. Dice que Dios se dolió. O sea, que sí es verdad, que cuando alguien te ofende, te duele, que cuando alguien te hace daño, te causa una herida profunda, y eso quizás te llena de amargura, de resentimiento, quizás te separa, no le llamas más, no le hablas más, no los quieres ver más, y aún podemos proferir que a aquella persona le vaya mal o que se muera. Es por el dolor que nos ha causado, por la herida, pero hoy Dios nos está enseñando que así como Él nos perdonó y nos restauró, también quiere sanar tu herida, sanarte a ti, para que elimines esa amargura y ese resentimiento que te está ahogando, que te está matando, que te está deprimiendo. Hoy Dios lo quiere hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, y si buscamos la forma, si hay alguna persona que en este momento nos esté viendo y sienta que hay una raíz de amargura en su corazón, hay algo que no ha podido perdonarle a sus progenitores, a sus hijos o algún hermano, y no ha querido dar el paso de perdonar, ¿qué pudiéramos decirle que tiene que hacer para que esa relación empiece a cambiar? Y quizás si aquella persona fue la que cometió la falta, entonces que vaya él entonces a buscar ese perdón. Nuestra obligación. Dios nos dice que es nuestra obligación, y nuestra obligación es una necesidad, lo que estamos hablando. Hay una necesidad de perdón, pero yo perdono es para que al otro le vaya bien necesariamente. No es por mí mismo, es por ti mismo que vas a perdonar. Pero, pastor, es que no siento perdonarlo. Es que no se trata de sentir. Esto se trata de saber, de estar convencido de que el perdón me va a hacer bien. Y Dios me enseña en que perdonar me va a hacer bien.
Y Dios a través de Jesús nos dice, si ustedes no perdonan a quien les hizo daño y quien les ofendió, ¿cómo ustedes pueden pretender que vuestro Padre le perdone sus ofensas? Dios lo que está diciendo, si yo te perdoné la ofensa, ¿puedes tú también imitarme a mí? Gloria a Tú no Dios. lo merecías. Tú no hiciste nada que mereciera mi perdón y mi reconciliación, porque es tanto el insulto, es tanta la ofensa, es tanto el dolor que me causaste, pero yo decidí por el amor a mí mismo y a mi creación perdonar. ¿Qué es lo que Dios dice? Estás obligado por ti mismo en decidir y levantarte. Voy a perdonar a esa persona que me hizo daño. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y de modo que podamos ayudar a esa persona o a nosotros mismos si tenemos algo que perdonar. Me gustaría invitarle, pastor, a que pudiéramos escuchar una adoración y que sea esa adoración quien permita que haya un punto de partida en quien todavía no ha perdonado, en entender por medio de esta adoración que es una obligación perdonar. No porque yo sienta o porque yo quiera, sino porque es un deber que Dios nos está indicando en su palabra. Vamos a adorar. Amén. Y de esa forma empezamos a romper estructuras y cambiar las cosas. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú y quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Y yo quiero menguar para que crezcas tú. Comenzamos nuevamente después de haber adorado. En la adoración podíamos escuchar, yo quiero menguar para que crezcas tú, Señor, para que crezcas tú, Cristo. Y cuando existe esa necesidad de perdonar y perdonamos, entonces menguamos.
y crece Cristo dentro de mí y dentro de ti, hermano amado. Y hoy, en este día de perdonar, es propicio que tomemos la decisión y que entendamos que el perdón es una obligación. No es si yo quiero o si yo siento. Es necesario perdonar para poder avanzar en los caminos de Cristo. Amén. Y eso que usted acaba de nombrar, que es una obligación, esa mera obligación, Dios nos la dejó plasmada pues, en su palabra, es el consejo de Dios. Y cuando Dios nos da un mandamiento, es para beneficio nuestro. Nosotros creemos que es para Dios, no es para nuestro beneficio. Es para vivir una vida de gozo, de paz y de abundancia en Él. Y en esta tierra que Él nos regala, pues hasta el tiempo que Él decida llevarnos. Gloria a Yo Dios. quiero leer varios textos Ok. con respecto a lo que usted acaba de nombrar de obligación, que yo lo anoté por acá. En la carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo escribe en su capítulo 4, versículos 31 y 32, él les dice esto, este consejo, dice, abandonen toda amargura. Dice, abandonen. Dice, toda ira, abandonen el enojo, abandonen los gritos, abandonen las calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos a otros y perdónense mutuamente, Gloria a así Dios. como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Luego, el evangelista Mateo dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, lo que vamos a leer, ¿verdad? También les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Gloria a Dios. A la iglesia en Colosenses les escribe en su capítulo 3, versículo 13, dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. En el evangelista Marco escribe y dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Entonces vemos varias personas, que no es una sola, que también escriben acerca del perdón, porque quien dio el mayor ejemplo fue Dios a través de Cristo. Y también Cristo nos dejó ejemplo. Cuando estaba en la cruz y todos lo maltratamos, lo hirieron, lo escupieron, lo ultrajaron, lo vejaron, lo calumniaron, lo condenaron injustamente, pero Dios estaba consciente de todo eso y fue por nosotros. Y aún así, Él estando en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjese, no solo que Cristo está diciendo yo les perdono, sino que ya Él nos había perdonado y aún está instando al Padre que nos perdone. Eso es algo tan extraordinario cuando yo veo esto en la Escritura y me pongo a meditarlo. Es como cuando alguien nos daña a nosotros o le hace daño a nuestro hijo, a nuestro cónyuge, a algún de nuestros familiares o a alguien cercano que amamos, y alguien le daña, no solo que le causó daño a él, o sea, no le causó daño a mi esposa o a mi madre o a mi hermano, y mi hermano siente un resentimiento a esa persona, un dolor hacia esa persona, sino que también a mí me afecta, porque a mí me duele mi sangre, a mí me duele mi hermano, mi familia, y cualquiera que lo dañe, también voy a sentir dolor, y puedo sentir un resentimiento y querer yo vengarme. Pero ¿cómo? ¿Quién apacigua eso? ¿Quién me dice a mí que aparte la ira, el enojo y la amargura, a quien le hicieron daño, le dice, hermano, yo lo perdono, perdónalo tú también? Fíjese, algo tan extraordinario eso. Es poderoso. Es poderoso, no que solo yo perdone a la persona que me haya causado daño, sino que le pueda decir a aquellos que están sintiendo dolor por lo que me hicieron, perdónalo tú también. O sea, que usted perdonando a otro da ejemplo para que otro también perdone. Y en este momento, y quiero tomar este paréntesis acá, que estamos viviendo en nuestra nación Venezuela, Gloria a Dios. y en cualquier otro país donde te encuentres, nosotros como venezolanos
nosotros como hermanos, si nos hemos causado daño y nosotros como representantes de Dios y como iglesia de Cristo Jesús, te aconsejo que perdones por tu bien. Si queremos una reconstrucción familiar, matrimonial, empresarial, de relaciones de amistad y una reestructuración y un nuevo renacer en Venezuela, debemos iniciar por el perdón. Y un perdón genuino, no solo de palabras, sino de hechos. Y ese perdón genuino, pastor, es una transformación interior, porque cuando perdonamos podemos recordar ese hecho o esa situación acontecida y no es que vamos a olvidar el pasado, porque no se puede olvidar el pasado, pero sí vamos a recordar y no nos va a doler, sino que vamos a tomar ese hecho como una situación y una experiencia que pasó para nuestro crecimiento, para tener fortaleza y para poder decir, estoy avanzando en los caminos de Dios porque estoy cumpliendo el mandato de Dios y se está haciendo la voluntad del Padre, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y cuando queremos complacer al Padre, ya nos deja de importar lo que otro piense, porque muchas veces cuando estamos cerca, familiares o personas conocidas, allí muchas veces el enemigo ataca porque te dicen, pero ¿cómo vas a perdonar después de eso que te hizo? Pero es que te traicionó, te fue infiel, o mira lo que te hizo. Entonces allí tú dices, sí, yo voy a perdonar, porque es que esa situación la hizo esa persona, no la hice yo. Y al yo trabajar el perdón, estoy trabajando lo que está dentro de mí para yo poder menguar y que Cristo sea el que prevalezca en mi vida. Y eso que usted acaba de decir, estamos en Cristo, Cristo prevalece, somos la imagen de Dios. Nosotros primero como cristianos, como hijos de Dios, somos la imagen de Dios en la tierra. O sea, somos la representación visible, la Embajadores. representación visible de Dios en la tierra. Entonces, si nosotros somos la representación de Dios en la tierra, entonces nosotros debemos actuar como ¿quién? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Entonces, el ejemplo a seguir es Cristo. Es el modelo a seguir. Entonces, ahora, si Cristo es el modelo, ¿cómo Cristo nos enseña a perdonar? Yo quiero ir a un texto bíblico porque es que el mayor ejemplo, Cristo es el ejemplo, el modelo de hombre a seguir en todos los aspectos y ámbitos de la sociedad que nosotros nos relacionamos en esta tierra. En Mateo, en su capítulo 18, el versículo 21-22, uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, uno de sus seguidores, en este caso el apóstol Pedro, el discípulo Pedro dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y él le hace una pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces? Hasta 7 veces. Y Jesús le responde, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Y es imposible, como ser humano, que 24 horas del día te alcancen para ofender a una persona 70 veces 7. Las 24 horas, cuando usted saca esa cuenta, los milisegundos que tiene no dan con la cuenta de 70 veces 7 que puedas ofender a alguien. Y Jesús le dice, no es 7, es 70 veces 7. Y quiero conectarme a lo que usted acaba de hablar y decir como aquella persona que nos dice, ¿y por qué tú tienes que perdonar? ¿No viste lo que te hizo? ¿No viste cómo te dañó? ¿Y cuántas veces te ha hecho lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a soportar si lo ha hecho 1 y 2 y 3 veces? Y Jesús nos enseña que no importa las veces que alguien te haya causado daño. No importa las veces que la persona te haya ofendido. Él dice que tú tienes la capacidad, tienes que tomar la decisión de perdonarlo.
por tu bien, por mi bien, yo perdono a mi ofensor. Por mi paz, por mi tranquilidad, yo perdono a mi ofensor. Por mi obediencia a Dios. Y cuando obedezco a Dios, es allí, al perdonarlo, estoy obedeciendo a Dios intrínsecamente. Y eso va a producir en nosotros gozo y paz, que es una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. El producto del perdón es la paz de la persona. Hermano, cuando una persona está con rencor, con amargura, eso produce enfermedad. Y físicamente es notable cuando hay mucha raíz de amargura en una persona. Se puede ver. Sí, se puede notar en sus facciones de la cara, en sus gestos, en su cuerpo. Y yo recuerdo una enseñanza de un varón de Dios. Él dice, es como cuando tú tienes rencor contra alguien y tú no lo has perdonado, que al solo el hecho de tú oír el nombre de esa persona ya como que te cambia, causa, te transforma. te transforma en molestia. Y la persona no está presente, pero solo el hecho de oír el nombre de esa persona es algo que causa en ti una conmoción. Y eso lo que te está indicando es la falta de perdón, porque hay resentimiento, amargura por algo que esa persona te hizo y algo más superior. Y si la persona muere y aún no la has perdonado y todavía esa persona está con el corazón Peor agarrado todavía. y está ya 3 metros bajo tierra, no espere que la persona se muera para tú perdonarlo. No espere que se vaya. Gloria a Perdónalo Dios. por tu bien. Gloria Eso a va a Dios. traer paz y gozo a tu vida. Empieza a perdonar. Dice, es que no siento. Pídele a Dios, ora. Y empieza a decir, perdono a mi padre que me abandonó. Perdono a mi madre que me abandonó. Perdono a mis amigos que me rechazaron. Perdono a las personas que me dolieron. Perdono al esposo que me abandonó. Perdono a la esposa que me abandonó. Perdono a mis hijos que me abandonaron, que me rechazaron, que me causaron dolor. Empieza tú a proclamar el perdón sin verlo y empieza a decir el nombre. Perdono a tal persona que me hizo daño. Le perdono y empieza Gloria y a Dios. verás que vas a sentir la paz y el gozo del Espíritu Santo fluyendo en tu vida de una manera extraordinaria, que vas a sentir cómo el peso de la amargura sale de ti, como el peso Gloria del a dolor y Dios. la angustia sale de ti. Vas a ser una mejor persona de hoy en adelante. Gloria a Dios. Y no solamente perdonar a otro, pastor, porque también pasa que muchas veces el perdón hacia mí misma es necesario, porque hay veces que somos muy exigentes con nosotros mismos y en ocasiones no nos perdonamos haber tomado una decisión y allí llegamos al punto de no es hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y en ocasiones esa falta de perdón es por entender que llegó el día o llegó el momento en que si en verdad vas a seguir a Cristo, vas a hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que se haga en tu vida, no como tú quieres. Y lo digo por mí misma, porque antes de llegar a los caminos de Dios, antes de hacer las cosas bajo la voluntad del Espíritu Santo, las hacía bajo mi propia voluntad. Y cuando yo entendí que las cosas, que yo no voy a buscar a Dios para pedirle, Dios, ayúdame a que se haga esto que yo quiero. Y le pedía precisamente para que me complaciera. Y cuando entendí que es todo lo contrario, que Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para mi vida, y aún mejor, Él tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Entonces allí fue que empecé a entender de que, no, Juliana, tú estabas totalmente equivocada porque no es tu voluntad. Y llegó el momento en que me tuve que perdonar a mí misma, porque al principio es fuerte y te confronta tener que dejar de hacer lo que tú querías. Y entonces muchas veces lo que yo quiero no es lo que Dios quiere para mí. Y entonces es soltar, es dejar, es abandonar costumbres, es terminar relaciones, es mudarte,
es dejar costumbres de vida para poder realmente hacer la voluntad de Dios. Sí, hay varios aspectos que usted dice y nosotros siempre vamos a tener una necesidad de perdonarnos. Y usted nombró algo por nuestras exigencias. A veces tenemos sueños y metas Ujú. no alcanzadas y no logradas, y mucha gente está frustrada y no se perdona no haber alcanzado o logrado cualquier cosa que ellos se hayan propuesto obtener, por X circunstancia que haya pasado por él mismo, que haya hecho. Como usted dice, bueno, pero es que yo busqué esa hacer la voluntad de Dios o quería hacer la mía, como especie de Jonás, él quería, Dios le mandó a hacer algo que fuera a Nínive y Y eso fue pregonara, Tarsi. y ese fue a Tarsis, pero Dios mismo tuvo que permitir algo para que él viniese y hiciera la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era perdonar a ese pueblo. Y no solo perdonar a ese pueblo, sino que él viera el reflejo de Dios en él, que sí, porque Jonás no quería perdonar a Nínive, porque los ninivitas habían masacrado a muchos israelitas, dentro de los cuales estaban familiares de él. Y cuando alguien mata a tus familiares, o sea, vas a sentir un rencor, un resentimiento. Pero Dios le estaba diciendo, Jonás, yo soy el creador, o sea, soy yo quien los estoy Es mi perdonando. voluntad, no lo que tú quieres, Jonás. O sea, y anda, y quiero enseñarte para que te liberes de esa amargura. Y estaba tan amargado, tan frustrado por la falta de perdón, que aún se estaba quejando contra Dios. Él se quejaba por todo. ¿Y por qué me voy a ir? Y esa queja se fue en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Esa ir en contra, no solo que le estaba causando daño a él, sino que estaba provocando también A todo a su su alrededor. alrededor. Y entonces a veces nuestra amargura, nuestro resentimiento, queremos que también los demás estén amargados y resentidos. Es algo tan, yo digo, tan desquiciado en nosotros, que muchas veces tenemos pleitos entre vecinos, Entre entre familias. familia, y le decimos a nuestros hijos, no vayas donde fulano de tal porque Porque si yo yo no estoy trato a esa bravo. persona, Tú tú no lo, tampoco la vas a y mi hijo tratar. quiere tratar al hijo de esa persona. Y sucede hasta en las empresas. Entonces tienes compañeros de trabajo donde otros no se hablan, y el otro compañero no quiere que tú le hables al otro. ¿Y cuál es el problema? Que es que yo no tengo problema con él, porque tú me quieres hacer Arrastrar a esa arrastrar hacia él. situación. Entonces a veces con nuestra amargura y resentimiento queremos también que otros estén amargados. Y eso es lo que Dios no quiere, llevarnos a eso. Entonces Dios nos estaba enseñando a través de Cristo eso. Y hubo una persona que quiero tomar acá de ejemplo, que fue Judas, de perdonarse a sí mismo. Fíjese que Judas supo que lo hizo mal. Él mismo reconoció, lo hice mal, entregué a un hombre inocente, pero fue a las personas equivocadas. Él fue a ir allá a los sacerdotes y no fue a Cristo. Entonces, él no se perdonaba él mismo de haber entregado a Jesús, y por eso él opta por suicidarse. Y entonces hay muchas personas que quizás no se perdonan de haber causado daño, de haber abandonado a sus hijos, de haberse ido. No, sí, ya lo hiciste, ya está mal, ya el daño está hecho. Dice, ¿qué puedo hacer si causé daño a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos? ¿Cómo hago? Empieza por perdonarte. Gloria a Pídele perdón a Dios. Dios. Dios te perdona tu ofensa, y eso ya pasó. No lo vas a arreglar. Pero desde hoy puedes mejorar. Desde hoy puedes Gloria a cambiar esa Dios. historia y decir, Gloria a los días Dios. que Dios me regale hoy, Sí, quiero Señor. hacer algo mejor. Perdónate eso que no pudiste hacerlo bien. Hoy Dios te brinda el perdón, y que te perdones a ti mismo, y aún vayas y pidas perdón por el daño causado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un excelente y poderoso mensaje que está dando Pastor, porque sé que hay muchas personas que en este momento nos están viendo, que estas palabras le van a llegar realmente a su corazón y van a entender la necesidad que tienen. Entonces me gustaría, Pastor, porque acá el tiempo pasa muy rápido y ya estamos en la parte final, que nos entregue un mensaje final para todas estas personas que hoy nos han estado escuchando y que todavía están renuentes a querer tomar
ese paso y esa decisión. Y como es algo individual, entonces me gustaría que les entregue un mensaje que pueda servir y sé que es el Espíritu Santo que por medio de sus palabras va a llegar y va a traspasar esas cámaras y va a mover estructuras. Lo primero que quiero decirle es que el perdón va a traer beneficios a tu vida. Gloria a Va a traer Dios. paz, gozo, va a traer aún salud y sanidad. Señor. Pero ¿cómo comienzas? Tú dices, ¿cómo comienzo, pastor? No comienzas con sentir. Sé que no sientes, porque cuando uno tiene dolor y resentimiento por una herida que nos causaron, no sentimos ir a pedir perdón y perdonar. Pero si tú sabes que te va a hacer bien, si tú sabes que va a traer un fruto de vida para ti, Gloria a Dios. comienza pidiéndole a Dios que te dé esa capacidad y te permita el momento de Sí, perdonar Señor. a esa persona. Comienza orando por esa persona. Yo te aconsejo que por los que te hirieron y te causaron daño, Jesús nos dice al que te maldijo, empieza a bendecirlo. Empieza a decirle que le vaya bien, que sea prosperado, que le dé salud, largura de día. Gloria a Dios. Al que es enemigo tuyo, él dice, ámalo, Señor, yo lo amo, a pesar de que me odia, de que empieza a orar de esa forma, empieza a cambiar tu lenguaje. Al que te ultrajó, te maltrató, ora para que le vaya bien y verás que Dios lo que quiere es cuidar tu corazón para que tú no estés enferme y no enfermes a otro, no dañes a otro. Y tu vida va a cambiar. Te aconsejo que Gloria a inicies Dios. por allí y luego que Dios te permita presentarte a esa persona y tú brindarle un abrazo, si Dios te lo permite, decir yo te perdono, dice, y perdóname tú también. Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida, en tu familia y en los porvenir, porque Dios tiene cosas extraordinarias de bendición para cada uno de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, poderoso. Pastor, gracias, Pastor, por haber estado aquí con nosotros, Gracias a usted por la acompañándonos. invitación. Yo sé que esta palabra va a trascender y que no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien va a seguir haciendo. Y mi mensaje es que sigamos en gratitud en todo momento. Cuando estamos en gratitud, vamos a ser capaces de bendecir no solamente a nuestro alrededor, sino bendecir todo lo que hagamos, bendecir a quienes conozcamos y a quienes no conozcamos. Y hoy, en ese agradecimiento, yo quiero darle las gracias al pastor por haber estado acá con nosotros. Quiero darle las gracias a nuestra hermana adoradora por haberse permitido la oportunidad de estar compartiendo con nosotros. Darle las gracias a Oliver Marcano, que siempre está allí detrás de cámaras cuidando todos los detalles para que las cosas para Dios salgan extremadamente bien, y a María Oscar por hoy también estar acá presta y dispuesta a estar con nosotros. Cuando le trabajamos a Dios, le estamos trabajando al reino celestial, y Dios no paga como los hombres. Dios paga de una forma diferente y le estamos trabajando por amor, no precisamente para recibir algo a cambio, sino para demostrarles esa gratitud, ese amor que tenemos hacia Él. Y le mandamos saludos también a Luis Adolfo, a Sonia, a Elvis, a todas las personas que quizás de corazón están hoy con nosotros acá, pero que no físicamente. Gracias, hermanos amados, por haber estado acompañándonos. Les pido que le den me gusta a este material que es para Dios, que comenten, que compartan y que activen siempre las notificaciones para que sigan recibiendo información de la palabra de Dios de este canal de bendición. Les bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo a todos ustedes. Y terminamos como siempre adorando al Señor. Dios les bendiga. Y que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar.
cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán siento que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Aleluya. Dios es bueno. Gracias, Padre. Bendito eres para siempre.